Nos acercamos a el último tramo de este congreso con la conferencia, la última conferencia, reflexiones acerca de la intervención arquitectónica en Costa Rica. El caso de la iglesia de Cañas, Guanacaste, la presenta don Otto Apuy, oriundo de Guanacaste. Don Otto ha tenido una amplia trayectoria de creación y promoción artística desde la década de los 90, en la cual realizó varias y muy importantes exposiciones, entre las que se destacan en 1997 con la Fundación de Heroín en Quebec, Canadá, en el 96 en el Centro Cultural Español de San José, Costa Rica, bajo el nombre Sujeto Objeto Síntesis, en 1996 en la plazoleta del Museo de Arte Costarricense con el nombre Magia del Arte, en 1992 en el Instituto Goethe de San José de Costa Rica bajo el nombre Index Combinatorio, entre muchas otras. Asimismo, su obra ha formado parte de numerosas bienales y exposiciones colectivas, tales como la del Centro Costarricense de la Ciencia y la Cultura en San José de Costa Rica, la segunda Bienal de Escultura de Costa Rica, del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, y varias más. Con una obra amplísima y muy admirada dentro y fuera de nuestras fronteras, don Otto ya forma parte de la historia artística de Costa Rica, donde actualmente continúa trabajando en diversas áreas relacionadas al arte, como lo es la intervención de obra arquitectónica, de la cual escucharemos hoy durante su intervención. Le damos la bienvenida a don Otto Apuy Sirias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación Amergol por la oportunidad de hablar. Es la primera vez que voy a tener una charla sobre la iglesia, casi son 20 años que la acabé y realmente dentro de la intervención artística en lugares públicos, por ejemplo, fue una experiencia muy enriquecedora e inclusive sorprendente, porque logra aprender uno muchas cosas. Primero, hasta qué punto, por ejemplo, una obra artística pública puede impactar a una comunidad. Por ejemplo, entonces, una intervención artística en este caso promueve la identidad del cañero. El cañero se sintió orgulloso de tener algo en el pueblo que mostrar, o sea, que inició un proceso de autoestima. Qué importante es un proceso de autoestima, y al fin de cuentas la obra artística está buscando eso, está buscando una identificación con el espectador, pero también una justificación del por qué la obra de arte y cuál es el significado de la obra de arte, que no es lo que mucha gente entiende, que es simplemente decorativa, que simplemente son decoraciones que hay, etcétera, sino que hay un lenguaje también. Entonces, el planteamiento a priori del trabajo de la iglesia contempló primero el contexto. De alguna manera, digamos, a través de las fotos que vamos a ir proyectando, podemos ir viendo de qué manera además es como una historia bastante íntima, porque yo fui un niño que creció viendo la actual iglesia. Por ejemplo, donde yo vivía esta iglesia, por ejemplo, yo era un niño que corría por aquí, etcétera. La casa donde yo nací estaba enfrente de la iglesia, etcétera, y mi abuelo, mis bisabuelos y todos han tenido que ver con las construcciones de la iglesia. Entonces había algo muy cercano y algo en la cual, digamos, yo pretendía ver que era la oportunidad de poder entregarle algo al pueblo como artista. Y realmente era un gran cambio, porque la valorización, por ejemplo, artística, llevó a convertir a la iglesia, al centro de la iglesia, en un proceso turístico, un proceso de plusvalía. La obra de arte realizada allí generó una plusvalía en todos los negocios alrededor. Entonces, fíjense en qué importante es la obra, un mural, cómo puede un mural impactar a una comunidad. Segundo, que también la misma comunidad vivió ese proceso al verlo y darse cuenta hasta qué punto una obra de arte pública puede llegar a ser importante. Una obra que funcionó a nivel de
primero que la gente no entendía un poco lo que se iba a hacer, porque yo lo primero que quise hacer fue una obra muy abierta, muy abstracta, que la técnica trencadís, que es una técnica catalana de quebrar la cerámica, se convirtiera en un proceso libre y muy abstracto, de manera que la gente pudiera leer más los efectos que hay artístico dentro de la iglesia que en sí misma la figura. ¿Podemos poner la primera foto? Cañas, por ejemplo, tuvo hasta el momento 4 iglesias. Si en este caso, por ejemplo, se hubiera podido conservar la primera iglesia y construir la segunda iglesia en otro espacio, inclusive construir la tercera iglesia en otro espacio, y la nueva, tendríamos las 4 iglesias protegidas, pero lo que se hizo fue construir esta iglesia encima de esta, derribar esta y construir esta encima de esta, y luego derribar esta y construir esta última. Entonces, resulta que, por ejemplo, aquí se nota la diferencia, por ejemplo, de un edificio que está muy con su contexto, es la ermita, la casa de adobe, ¿verdad? El edificio de adobe típico. Luego un pre-victoriano aquí, también muy interesante, que también fue derribado porque de alguna manera la gente entendía que tener algo viejo era tener algo de vergüenza, que era una persona que era poco moderno. Entonces hablaban, ¿cómo va a venir gente al pueblo si lo que van a encontrar son edificios viejos? O sea, ese concepto. Por eso muchas cosas no se conservaron, es lo que hablaba un poco el señor rector de la Universidad de Turismo, que hace falta conocimiento, hace falta información, hace falta mucho información al pueblo, a la gente, para que comience a respetar su propio patrimonio. La actual intervención, por ejemplo, lo que hizo fue, bueno, la última iglesia esa que les enseñé, fue precisamente hecha por un ingeniero. Obviamente se puede ver aquí que no hay formas de belleza, todo es muy cubista, muy recto, muy cuadrado, etcétera, porque fue hecha por un ingeniero. En los años 40 muchas iglesias de Costa Rica fueron derribadas, como esta, por ejemplo, victoriana, etcétera, que inclusive esta iglesia, todo lo que había adentro fue traído de Alemania por el cura de Cañas, que era un alemán, que tuvo una historia interesantísima, él. Inclusive su familia donó todas las cosas que habían en la iglesia. Cuando se construyó esta iglesia, el cura de aquí, porque el cura es el que decide aquí todo el patrimonio que hay, regaló todas las piezas y se dispersaron en todo el resto del país, porque dijo que no hacían juego las piezas traídas de Alemania, ¿verdad?, de finales del siglo XIX a la iglesia moderna. Cuando yo fui llamado a Cañas para intervenir la iglesia, lo que se pretendía era, querían que hiciera yo un puente entre la iglesia y el parque. Claro, al llegar allí, yo retomé la idea esa y más bien fue creciendo hasta convertir la iglesia, que absolutamente no tenía nada, en un muro. Entonces, de alguna manera, todo esto se convirtió en un lienzo donde yo podía desarrollar toda una idea artística. Y de manera que también remodelé, por ejemplo, estos elementos. Hay varios elementos que se cambiaron a la hora de hacer la obra, e inclusive el único santo que aparece es San José, porque la iglesia está dedicada a San José. También es el único elemento que yo dejé, como veremos en las próximas fotos, pero el proceso de intervención fue un proceso hacia la belleza, de convertir esas líneas que no tienen que ver absolutamente nada con la arquitectura guanacasteca, que no tiene que ver nada absolutamente con el contexto alrededor del pueblo. Entonces, el elemento de cerámica se convirtió en un elemento que iba a unificar a través de la belleza ese elemento artístico, que además estaba dejado
la intervención del trabajo, por ejemplo, fue también un cambio en la mentalidad y en la conservación misma de la iglesia, porque estaba llena de árboles que usaban para muchas cosas. En la noche la gente llegaba y veía tipos durmiendo, etcétera. O sea, era algo que la intervención artística cambió, no solo en el aspecto de la belleza de la iglesia, sino también en la modificación de las actitudes que habían alrededor. Entonces, la idea era, a través del arte, crear belleza en algo que no la había, ¿no? Entonces, la intervención se decidió hacer, ponerle cruces y, bueno, y otros elementos que iremos viendo en las próximas fotos. Esta es una torre de 30 metros. Hasta ese momento, por ejemplo, era la torre más alta del país que se había intervenido con cerámica, y trataba yo aquí de, por ejemplo, el significado del árbol que busca la sabiduría. En la cultura china, por ejemplo, es un árbol muy significante, o sea, el ramaje hacia arriba, etcétera, el crecimiento, pero a la vez también los colores de la cerámica tendían también a unirse con el cielo. De alguna manera el color café de la tierra iba matizando hasta llegar al azul del cielo. Entonces el observador ve la torre como integrada con su contexto del cielo, sino no la ve como totalmente indiferente, sino que integrado al cielo, a la vez que la gran ventaja, por ejemplo, que ofrecía la cerámica, es que en el día y en la noche tiene un reflejo. Cuando uno camina alrededor de la iglesia, por ejemplo, hay brillos, hay reflejos que la misma cerámica tiene, por ejemplo, porque es vidriada, entonces hay un efecto luminoso, activo. O sea, es una obra que está en función, que está en proceso al ser brillante. Entonces, el aspecto abstracto, por ejemplo, permitía con la luz figuras que la gente no podía imaginar, etcétera, pero más que todo calzaba en que no era una fotografía que estaba puesta para que usted viera ahí angelitos, santos, etcétera, como se acostumbraba en la iglesia, sino que era un elemento mucho más universal. Entonces yo tenía total libertad. Por ejemplo, para mí eso fue una gran ventaja, por ejemplo, que no topé con un cura, porque muchas veces uno puede topar con el cura que le dice, no, yo quiero que me haga eso como el Vaticano, yo quiero que me haga eso como las iglesias llenas de angelitos, santos, etcétera, con toda la figuración de la época, sino que allí yo tenía la oportunidad también de llevar mis ideas, mis propias ideas estéticas, digamos, a ese elemento. La torre de la iglesia en sus diseños, cada cara tenía que ver con un elemento. Por ejemplo, esta es la cara hacia el este, esta es la cara norte y esta es la cara sur. Cada cara tiene un significado en la iglesia. Por ejemplo, esto no lo sabe la gente de Cañas, porque no hay un libro de esto. Yo he hablado de todas esas cosas de la iglesia, pero las oyen las personas y en 10, 15 años de ahí no vuelven a hablar y no se sabe nada, ni siquiera el significado de lo que allí está. Eso da pauta, por ejemplo, para que pueda tener un guía de turismo, pueda la iglesia tener alguien que diga, bueno, según el artista, la cara esta sí tiene este significado, esta otra cara tiene el significado. Entonces, y la cerámica está pensada también como un elemento mesoamericano. O sea, la riqueza de la cerámica policromada de la Gran Nicoya, por ejemplo, y Guanacaste, es algo que está en conjunción con la función matérica de la iglesia, ¿verdad? Y cada cara está viendo también al contexto de su significado histórico. Entonces, las paredes de esa iglesia que no tenía ningún significado, se convirtieron en un elemento artístico
que vibra alrededor, que cambió el concepto de estético de la iglesia y creó el llamado hacia el turismo. O sea, obviamente que es un trabajo que también significó la posibilidad que significó que era posible utilizar el elemento quebrado, porque también está en relación de recuperar lo quebrado, también como un proceso de volver otra vez a utilizar cosas que se habían desechado. Yo comencé con la primera parte de la iglesia recogiendo cerámica quebrada en todas las ferreterías, en los que importaban, etcétera, me regalaron estañones, etcétera, y en ese tiempo lo regalaban, o sea, la cerámica quebrada la regalaban en los sitios donde vendían cerámica, los importadores grandes. Ahora ya la venden, porque ya se vio la iglesia, este proceso, dio a la gente, al país, que era posible hacerlo, que era posible usar esa cerámica, y a partir de allí hubo una especie de proyección de la iglesia, de influencia, a utilizar este elemento de la cerámica quebrada. También en el clima, por ejemplo, guanacasteco, la cerámica funciona como repele el calor. Entonces, de alguna manera, también hace fresco lo que está detrás. La cerámica protege, refleja el calor, entonces lo de adentro lo hace más fresco. También, que yo lo decía, porque en ese tiempo no lo sabía, que, por ejemplo, grietas no iban a haber en caso de terremotos o algo, porque la misma cerámica, al ser quebrada, pues la pieza se desprendía y se podían arreglar fácilmente. Con el último terremoto de Nicoya se cayó como el 20% de la torre, que yo tengo que ir precisamente dentro de un mes, 2 meses, yo comienzo la restauración allí con andamio, etcétera, porque son 30 metros que tiene de altura. Entonces, el inicio de ese trabajo no solo fue una propuesta nueva, sino una experimentación de un material, de una conciencia de utilizar este material como algo contextual y que además funcionara como algo que tenía el pueblo para mostrar, etcétera. Tuvieron que pasar muchos años, por ejemplo, para que la gente se diera cuenta del impacto de la iglesia, porque al principio no entendían exactamente cuáles eran las pretensiones de la iglesia. Ese trabajo yo lo doné, yo trabajé 16 meses en Cañas y no cobré un 5, era mi, digamos, mi entrega al pueblo. También quería vivir esa experiencia, que de otra manera no hubiera encontrado un presupuesto para poder hacerlo. Sin embargo, fue curioso que si hubo un ofrecimiento de dinero para comenzarlo y no lo dieron, entonces yo tuve que con 2 personas más comenzar a hacer rifas para recoger fondos para hacerlo. También cada metro de la iglesia se dividió entre las familias de Cañas. Entonces, digamos, por ejemplo, una familia contribuyó con esta parte, otra familia contribuyó con otra parte. Cuando se terminó la iglesia, realmente se vio que fueron donaciones, ¿verdad?, que se hicieron y hubo todo un trabajo, por ejemplo, para poder hacerlo. Podemos pasar. Esto es de noche, por ejemplo, hay un sistema de luces que tiene, ¿verdad?, muy de moda. Cuando hay actividades enfrente de la iglesia siempre ponen su luz. Aquí pueden ver el proceso de cómo se han ido cayendo las piezas, por ejemplo. Podemos pasar otra. Estos son nuevos, estos fueron unos diseños que algunas piezas se han caído, de trabajo en metal también. Entonces, creó un proceso también de que la gente de Cañas aprendió mucho a trabajar el hierro con vidrio. También hubo mucha gente que aprendió a pegar la cerámica, etcétera, a cortarla también. Y aquí pueden ver, por ejemplo, que son pocos elementos que aparecen, porque lo que se trata de crear es una gran atmósfera, no llenarla de elementos.
Aquí se puede ver otra de las caras. Por ejemplo, esta es la cara que está al oeste y ahí también el desprendimiento que tuvo con el terremoto de Nicoya. Muchas piezas. Y yo lo dije desde un principio, si cuando se cayó esta parte se hubiera arreglado, se hubiera restaurado, esto no se hubiera caído. Pero no hay, esa es una de las grandes inconveniencias, que yo he dicho que se forme un comité de restauración, que si se cae un pedacito lo peguen, etcétera, pero nunca, no se ha formado ningún comité de restauración. Entonces, si no es el artista que llega y de nuevo lo vuelve a arreglar, no se les ocurre que se pueda arreglar, y lo que hay que hacer es arreglarlo inmediatamente, porque mucha gente cree que como ven cerámicas en edificios como, por ejemplo, Gaudí, en el caso de Barcelona, o en el caso, por ejemplo, fenicio, pues dicen, pero hay todavía cerámicas pegadas de los fenicios. Sí, hay cerámicas pegadas, pero han sido restauradas. O sea, no es un trabajo, el artista no hace ese trabajo para siempre, sino que tiene que haber una fórmula o un comité que va restaurando eso, porque si no se produce un proceso de meteorización. En el momento que hay un huequito, comienza el viento, el agua y más el clima, entonces comienza a deteriorar todo el resto. Son cosas, por ejemplo, que no se toman en cuenta a la hora de hacer un trabajo así, que es la conservación de ese trabajo. Entonces se deja a que cada tanto yo vaya y haga una reparación, pero el problema es que hay un momento determinado el artista no va a estar ahí para hacer esa reparación. Entonces es la propia comunidad la que tiene que gestionar que el trabajo se siga manteniendo. Esta es una foto ya más panorámica de cuál era la idea del diseño. Así como la torre, por ejemplo, trataba de integrarse al color, al paisaje, aquí también las formas. Yo estudié las montañas que están alrededor en Cañas. Entonces, esto es una continuación. Si ven aquí inclusive el mausoleo, ven que es una continuación con el paisaje alrededor. Aquí, por ejemplo, esta es una de las casas hechas por mi abuelo. Aquí nosotros de niño, aquí crecimos. El elemento, por ejemplo, abstracto, aquí lo pueden apreciar. Entonces hay una sola figura que es la de San José. Pero esta figura, por ejemplo, también tiene algo interesante que es, por dentro está la cerámica, pero el borde que lo dibuja es hierro, que es el mismo hierro de las cruces. Entonces aquí pueden apreciar cómo las montañas, etcétera, y cómo hacia el interior. Entonces es una obra que se trata de integrar al contexto histórico y al contexto que la divide. La idea era esa, proyectar a base a las cerámicas, proyectar algo muy, muy abierto y a la interpretación, pero más que todo tienen que verlo con el sol, porque es una zona que pega mucho sol, entonces la vibración que hay con la luz y cuando caminas hay un efecto muy bonito que está produciendo el material. Aquí puede apreciarse mucho más lo que se ha caído y una de las caras. También hay unos diseños aquí, ¿verdad?, que se integran, pero muy simples. Yo traté de hacer diseños bastante visibles, pero como elementos muy pocos y no llenar, porque en sí mismo lo que se trataba de crear era la sensación que crea el material, la cerámica quebrada, ¿verdad?, al reflejarse con la luz. Con la primera iglesia que vieron, la que estaba aquí, aquí pueden verse los cambios que hice, que eliminé unas ventanas, aquí eliminé otras ventanas, etcétera, porque no tiene un diseño de arquitecto. ¿Y saben quién hizo esa iglesia? El ingeniero que la proyectó.
Samuel Robinsky. Finado Samuel Robinsky. Samuel Robinsky era ingeniero y en los años 40 estuvo trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y parte de su trabajo fue hacer varias iglesias. Entonces, por eso esa primera iglesia que ustedes la vieron es de un ingeniero. E inclusive, esa iglesia con los años que lleva y todo, por el tamaño que tiene, es bastante, ha llamado mucho la atención que ese techo todavía existe. O sea, es muy ancha, muy larga y no hay columnas. Se sostienen con unas hechas que no son ni muy grandes ni nada y ya han pasado varios terremotos y todo, y ahí está, ¿verdad? Muy estable. Eso yo una vez le estaba contando a Samuel Robinsky esto de la iglesia, el trabajo que estaba realizando, y me dice: Otto, ¿no sabes que yo hice esa iglesia? Él mismo me contó que él la había diseñado. Ay, no. ¿Podemos pasar otro? Este es el diseño que está debajo de la bóveda de Monseñor Luis Leipold. Monseñor Luis Leipold fue el que donó el terreno ese para que se hiciera la iglesia y fue el que luchó para la construcción, no de esta iglesia, sino la anterior, la que fue derribada, que era de estilo victoriano. Pero la idea de este mausoleo, inclusive tiene la cruz que está encima de la bóveda, desaparece ante el espectador, porque está hecha de vidrio, pedacitos de vidrio. Entonces, cuando la persona ve la cruz, no ve la cruz porque la cruz está reflejando todo lo que tiene alrededor. Entonces, conforme uno se va acercando, se crea un efecto que de pronto la cruz se te aparece, por ese efecto invisibilizador del reflejo. Esto interior también tiene huecos, donde puse vidrios de colores. Entonces, hay la luz natural, donde te metes debajo del mausoleo, hay reflejos naturales. Entonces, todo esto son reflejos de la luz en el techo, ¿verdad? Esta es la bóveda y este es el centro de la bóveda, ¿verdad? Podemos pasar otro. Podemos pasar otro. Sí. Aquí pueden ver, esta es una de las puertas de entradas también, con una simbología hacia las cruces y el sol, como un elemento permanente, y el trabajo de diseño en hierro, por ejemplo, que se hizo, también integrándose a la iglesia. Todos estos elementos, por ejemplo, en el momento en que se hacían, tenían la importancia de que estaba haciéndose por primera vez aquí en el país, estaba probándose, por ejemplo, ante la gente, las que trabajan sobre cerámica, sobre las posibilidades que tenía de utilizar la cerámica, creando diseños, etcétera, y de hecho ha funcionado así. Entonces, ahí a través de la obra pública se crea también un proceso de información al trabajador, un proceso de imaginación también, y un proceso de las personas que pueden volver a utilizar reciclaje. Por ejemplo, algo de reciclaje tiene también a la hora de utilizar algo que se te había quebrado. Entonces, a partir de allí, de ese momento que la gente vio esas posibilidades del material, se dieron cuenta que cuando se les caía una pieza de cerámica, pues no era una gran cosa como que la perdiera, sino que simplemente esos pedacitos también podía usarlos para usarlo. Entonces, a partir de allí, uno ve en las casas, yo entro a muchas casas donde veo que usan el piso con cerámica quebrada, que hicieron un baño con cerámica quebrada. Como esto fue un poco anterior al desarrollo turístico en Guanacaste, también en los hoteles se comenzó a utilizar mucho
la cerámica quebrada, y en sí mismo, también todo el turista que pasa y la ve, lo que aprende es, es posible utilizarlo, es posible utilizarlo. También aprendieron a través de esto del gran artista Gaudí, que también, o sea que hay toda una escuela anterior, europea, muy catalana del trencadís, de la cerámica. Y eso es importante también, que no solo funciona como creador de autoestima del espectador, sino que también le enseña las posibilidades de un material, las posibilidades que tienen de utilizarlas para crear arte. También muchos artistas han utilizado aquí en San José esa técnica y yo creo que también ha influenciado a muchos visitantes que llegan. En un principio, cuando se comencé, digamos, a partir de los 3, 4 o 5 años después de que hice el trabajo, la gente se sorprendía de cañas de que llegaran turistas, porque antes no entraba el turismo, entonces ya las comenzaron a pasar a los turistas ahí, todos los días pasa un camión por ahí de turistas, entonces la gente se fue acostumbrando de que llegaba el turista por algo. Había una razón por la que llegaban al pueblo, entonces nunca en su vida habían experimentado eso. Entonces revalorizó, también concientizó sobre la necesidad de preservar lo que estaba alrededor. O sea, como promotora de creador de belleza, también creó conciencia de conservar esa belleza. Yo me acuerdo que la gente se asombraba y yo recibía llamadas y me decían, Otto, te llamo, no te imaginas quién está aquí, no te imaginas quién está viendo la iglesia. Me dice, Brad Pitt, está Brad Pitt, dice, viendo la iglesia. Está Angelina Jolie, me llamaban en otra. Después, como un año después, ¿sabes quién está aquí? Leonardo DiCaprio, está Leonardo DiCaprio tomando fotos ahí en la iglesia. Entonces, claro, eso no hubiera sido posible sin un trabajo artístico, digamos, en la iglesia. Entonces la gente comenzó a integrarse también tal vez ese proceso global, de alguna manera comenzó a funcionarse, comenzaron a sentirse decir, bueno, algo tenemos porque llegan a vernos, ¿verdad? Mira, aquí cuando ha estado esas celebridades mundiales del cine, por ejemplo, él estuvo ahí, entonces yo estoy aquí donde estuvo Angelina Jolie, estuvo aquí debajo, y estuvo Brad Pitt, y claro, seguramente cada año pasan mucha gente muy conocidos tomando fotos y todo. Entonces, todo eso ha cambiado en el pueblo, digamos, una obra pública, una obra que digamos, comenzó a tener un impacto muy silencioso, porque de hecho, todavía esta iglesia no es muy reconocida, es más reconocido otras iglesias, por ejemplo, que esta. Esta es una iglesia que todavía se ha ganado su fama por sí misma, aislada allí en un pueblo, etcétera, pero comenzó a tener un significante importante. Podemos verlo. Sí, pasemos otra. Estos son elementos que se han caído después del terremoto. Esto fue cuando se terminó de hacer la torre y se subió la cruz con una grúa. Fue un momento muy importante porque había mucha gente del pueblo, porque se había trabajado todo un año ahí en ese trabajo. Y aquí se ve, por ejemplo, la altura y se ven las cerámicas, etcétera. También se rediseñó, bueno, aquí se ve cómo era la anterior torre, ¿verdad? Y cómo se convirtió en la foto anterior, cómo por ejemplo cambió completamente con la cerámica, cómo fue cambiando. Todo el pueblo participó de ese proceso, que eso fue muy interesante, todo el aspecto sociológico. Por ejemplo, esta era un edificio construido por mi abuelo, que estudió China, en Cañas, a hacer casas. Y ya lo derribaron, ¿sabe quién? Marcén el Verdugo,
Llegó allá y derribó eso y construyó una cosa horrible de cemento y vidrio, etc. Todas esas casas que él había hecho ya no existen porque está el Verdugo, el Gallo más Gallo, etc. Entonces acabaron con con todas las casas antiguas que había. Ve, aquí yo trataba de acercarme de alguna manera figurando la naturaleza de ahí, el trópico seco, digamos cactus, etcétera, elementos propios pero muy abstractos. Las entradas también fueron trabajadas. También aquí utilicé en el blanco, son cerámicas que ya tienen sus propios diseños, que ya vienen, entonces están integradas aquí, que no se logran ver, pero pertenecen también. Yo pensaba también que la moda, el momento de las cerámicas que habían hace 20 años, quedan ahí retratadas, porque todo eso van cambiando, la técnica va cambiando de la cerámica, entonces las cerámicas que están allí quedan como referencia de la época también. De cuanto unos años más, por ejemplo, se va a hacer como recordado que era cuando se trajeron tales cerámicas italianas, tales cerámicas españolas, etc. Y cerámicas mexicanas también. Uh-huh. Bueno, uno de los grandes problemas que yo he encontrado también como proyector de este trabajo es el impedimento burocrático. Yo, por ejemplo, el dinero para restaurar esta iglesia existe de hace 2 años y se ha devuelto a la Contraloría 2 veces, ahora de nuevo volvió a entrar, porque no logro terminar mis papeles. Primero, cuando yo iba a hacer la primera restauración, me cobraban casi 1 millón de colones de seguro por mes para hacer ese trabajo, dígame. Y yo decía, bueno, entonces se me van a llevar la 3/3 parte de lo que voy a ganar, entonces no lo hice. Segunda vez se cambió la parte de seguro mío porque el proceso burocrático de eso también, muchos trabajos comienzo a iniciarlos y los papeles, cuando llego a fin de mes que no he terminado los papeles, el papel que me dieron es por 1 mes. Entonces no he terminado de terminar los otros papeles y tengo que volver otra vez de nuevo al papel del mes y ahora estoy en eso de nuevo. O sea que, y la gente, todo el pueblo está viendo ahí, el turismo llega, 2 años que llega todo el turismo y ven eso derribado, ven eso caído, y dicen hay que arreglarlo como es posible y todo, pero hay un impedimento burocrático. No es el artista que no tiene tiempo, no son los trabajadores y no es el dinero. Es simplemente ustedes no saben lo que cobra el seguro por tener acá, son 7 seguros que tienen que tener los trabajadores, etcétera, y yo también. Y además del proceso de lo que cobra, por ejemplo, para pagarle a esas millonadas, ¿verdad?, de pensiones que tienen, ¿no? Entonces, yo encuentro, por ejemplo, cómo un proceso puede cambiar tanto a una comunidad. En el caso de Cañas ha sido algo muy efectivo, ha sido algo muy importante, y más que todo es cómo la obra artística llega mucho más allá de simplemente ser una foto para una postal turística, sino que es algo que llenó al pueblo de orgullo, de tener algo artístico y de tener un porqué la gente llega allí. Claro que hay que trabajar mucho más, yo he luchado todavía mucho más para que se haga un libro de ese proceso, para que se haga un libro de los alcances de eso y sobre todo cuál era la intención del artista, qué pretendía el artista decir y cuánta, porque mucha gente en mismo Cañas no conoce el estilo de mi obra y todo, entonces cuánta relación hay con mi propia obra en relación con lo que hay expuesto allí.
Muchas gracias. Yo no sé si hay más preguntas. Gracias, Otto. Bueno, ya básicamente terminamos este congreso, que espero que les haya gustado. Este congreso de este año pues nos ha servido para aprender a todos. Entonces, para el año que viene seguramente que vamos a mejorar, porque como en toda la vida hemos de aprender, ¿no, Otto? Ajá. Nadie sabe enseñado. Así que les agradecemos mucho su participación, agradecemos a todos los que han venido aquí su participación y realmente, pues les diré una cosa, han estado estupendos todos, muy bien, realmente muy bien. Les damos la más cordial enhorabuena a todos los que han participado y a todos los que nos han apoyado, pues gracias a la universidad, porque la Universidad Internacional de las Américas se ha portado maravillosamente bien. Nos han apoyado en todo, les agradecemos de todo corazón todo el apoyo, el cariño y la infraestructura y la paciencia que han tenido nuestros compañeros que no saldrán en el vídeo, pero deberían de salir. Muchas gracias también al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, quienes también nos han estado apoyando, ¿verdad? Y también, en general, pues damos las gracias a todos los que habéis participado aquí, con toda vuestra sabiduría, con todas vuestras ganas y con todo vuestro amor al patrimonio cultural de Costa Rica. Así que, muchas gracias, hasta el año que viene, y os despediré también en catalán. Fins l'any que ve. Hasta el año que viene.